Hola, buenas. Hoy seguimos con los estudios o el viaje a través de los proverbios. Y hoy estamos en el capítulo 9. Entonces, vamos a empezar ya en el versículo 1. De aquí, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Entonces otra vez, como vimos ya ayer, entonces ya vemos que en este contexto el libro de Proverbios entonces está en un formato de poesía. Entonces ya se usa cosas que hace una persona, pero no quiere decir que es una persona. Entonces es para mostrar cómo funciona, cómo obra las cosas que hace. Y vemos que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Para un judío ya esto traería una imagen de, por ejemplo, el templo. Entonces ya una imagen de belleza, de estabilidad también. Y después vemos que ha preparado un banquete, una comida. Entonces ya con la carne ha mezclado su vino, puso su mesa. Y después envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Entonces ya está clamando otra vez a la gente. En este caso, los simples, como dice, los faltos de cordura. La gente sencilla. Entonces ya les invita a venir, a participar de su banquete. Pero vemos que es decidir, es una decisión, que claro, invita, clama, pero al final la persona tiene que decidir. Y aquí no es que tiene que ser inteligente o tiene que saber mucho o conocer mucho. Entonces es responder a esta voz. Y mira lo que dice, entonces ya, dejad las simplezas. Gira, ven conmigo la sabiduría. Ven y vivid. Pues primero dice, entonces ya vas a empezar a vivir. Y después, y andad por el camino de la inteligencia. Al responder a la sabiduría, ya empezamos a caminar por un camino nuevo, el camino de la inteligencia, el camino del conocimiento de Dios. Entonces, debemos girar y seguir esa voz de la sabiduría. Y veremos la otra voz que hace lo mismo, pero con otro mensaje, que viene al final del capítulo. Después dice en el versículo 7, ya es como una gira, ya es otra cosa que entra. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces ya hay dos cosas importantes para sacar de esta parte. Primero, tenemos que pensar, sí, tenemos sabiduría para compartir, tenemos que pensar con quién la compartimos. Porque no todo el mundo recibe corrección o sabiduría igual. Entonces una persona, incluso más adelante veremos que un impío que se pille en sus tonterías es más peligroso que separar un oso, una hembra, de sus pequeños, sus bebés. Entonces es importante pensar con quién vamos a compartir, con quién o a quién vamos a corregir. Porque hay personas que debemos corregir.
Pero también hay situaciones donde no es nuestro papel. Y después también tenemos que pensar cómo nosotros recibimos corrección, cómo nosotros recibimos sabiduría. Entonces, si una persona te corrige y ya te enfadas o ya empiezas ya a lanzar cosas contra ellos, entonces tenemos que pensar qué dice aquí sobre nosotros. Porque dice que entonces, si tú corriges al sabio, te amará. ¿Amas a la persona que te corrige? Es importante pensar, porque es una manera para medir si realmente somos sabios, si realmente buscamos la sabiduría, si realmente hemos empezado con el temor de Dios, porque es la entrada a la sabiduría. Porque podemos hablar mucho, pero no hacer lo que decimos. Entonces, si realmente queremos la sabiduría, cuando una persona me corrige, debo amar a esa persona. Debo estar agradecido por su corazón. Y después también da al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, en esos contextos, no es una persona que reacciona, es una persona que recibe. Es una persona que ve que no ha llegado y que todos nosotros tenemos que aprender. Eso es importante. Y después tenemos el recuerdo en el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si queremos tener sabiduría, si queremos caminar en los caminos de la sabiduría, entonces tenemos que empezar reconociendo quién es Dios. Porque la sabiduría viene de su boca. Entonces es lógico que tengo que conocerle primero. Y después el versículo 11. Porque por mí se aumentarán tus días. Esto es la sabiduría hablando otra vez. Y años de vida se te añadirán. Entonces vemos otra vez beneficios de caminar con la sabiduría, de buscarla, de aprender de ella. Y el versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces cada camino conduce a un destino. Y es un impacto personal. Entonces el destino tiene el impacto en mí. Seguir la sabiduría tiene algo bueno para mí. Y buscar y seguir el mal tiene un impacto negativo para mí. No puedo culpar a nadie. Después el versículo 13 al 18. Antes teníamos sabiduría que había preparado una comida que invita a la gente. Ahora la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Entonces ya está intentando atraer para que salgan de los caminos derechos. Entonces, pero otra vez está clamando desde, por ejemplo, los lugares altos para que la gente haga caso. Y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces ella hace lo mismo que la sabiduría, pero intenta atraer. Ya
Entonces, ya llamando, hablando con ya el lado de la carne que le gusta algunas cosas así, que usas palabras que ya son como un gancho para atraer a estas personas. Entonces, pero dice que estas personas simples, sencillas, no saben que ahí están los muertos en su casa, los que vayan con ellos, están los muertos y que sus convidados están en lo profundo de Seol. Entonces para nosotros hay las dos voces. Hay las voces que dicen, mira, ven conmigo, aprended de mí, de sabiduría, aprended de las palabras de Dios. Y así empezarás a vivir y andarás por el camino de la inteligencia. Y hemos visto ya en los otros capítulos todos los beneficios de caminar con la sabiduría. Pero después también hay la otra voz, que también está clamando a cada persona que pasa. Y como dice, las personas que están en el camino derecho, los que están intentando caminar bien. Pero hay esa voz que te dice una cosa que igual quieres oír, una cosa que te atrae o que te hace ya girar la vista y mirar hacia ahí en vez de mirar hacia la meta. Pero otra vez Dios dice, mira, pero si tú sales de este camino y empiezas a ir hacia ahí, tienes que entender que ahí ese camino termina en la muerte, termina en el mal, termina en el castigo. Y vez tras vez vemos que cada camino tiene un destino. Entonces otra vez tenemos que pensar, ¿cuál es la voz que estoy escuchando? ¿Estoy escuchando y justificando lo que hago porque es lo que quiero hacer? ¿O estoy haciendo caso y escuchando a la voz que me dice la verdad? Porque la verdad no es lo fácil. Y tantas veces lo que nos llama es lo fácil o lo atractivo. Pero Dios dice, camina conmigo y vivirás. Y andarás por el camino de la inteligencia. Experimentarás la sabiduría y evitarás las trampas de este mundo. Entonces, ¿cuál quieres tú? Tenemos que de verdad examinarnos delante de Dios. No vas a dar cuentas a mí, ni tampoco voy a dar cuentas a ti, pero sí tendré que dar cuentas por mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos y los caminos que he caminado. Tendré que dar cuentas a mi Dios. Entonces es importante de verdad examinarnos. Pues espero que Dios te guíe y que pillemos la verdad que cada camino lleva a un destino y es un destino diferente y nosotros tenemos que elegir el camino. Nadie puede elegir el camino para nosotros. Yo y tú tenemos que elegir el camino cada uno y caminar en ello. No hablar de ello, pero caminar en ello. Espero que Dios te guíe. Y ya mañana vamos a empezar ya ya cuando Salomón empieza ya a hablar de proverbios, de cosas para ayudar y guiarnos, y cosas que podemos aplicar en la vida, en el día a día. Entonces espero que este viaje por los proverbios te ayude a ver el camino correcto para seguir.
Bendiciones y hasta mañana.